iniciamos grabación. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchachos, vamos a iniciar con las evidencias de esta semana, ¿cierto? Tenemos para esta semana tres evidencias de una guía nueva de aprendizaje, que es la guía 9, que es taller sobre codificación de módulos de software, realizar plan de pruebas de software y diseño de casos, diseña casos y define el ambiente de pruebas de software según proyecto. ¿Listo? Vamos a iniciar con esas serían las tres evidencias de esta semana. Son documentativas, pero pues realmente son muy importantes. ¿Listo? Vamos a ir directamente a la guía. Por acá tengo ya la guía de aprendizaje. Como les digo, es una guía nueva. Espérenme, reviso. Están viendo pantalla bien, ¿cierto? ¿Me confirman, porfa? Mientras que voy buscando. Sí, señor. Listo. Entonces tenemos tres evidencias, las cuales nos dicen que tenemos que mirar el material de estudio que se llama las pruebas de software, que yo ya por acá lo tengo, un material de estudio que está en este momento habilitado. Vamos a revisar rápidamente el material y pasamos a analizar entonces ahí sí las tres evidencias de qué es lo que nos pide. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero por la parte de pruebas. Entonces, espérenme que yo estaba por acá revisando. Bueno, entonces empezamos. Espérame un segundo. Me está escribiendo. Entonces empezamos con la parte de pruebas. Bueno, ustedes ya saben que acá hay una parte introductoria, aquí les van a decir de qué se trata, ¿cierto? Pero pues ya pasamos a la parte de generalidades de pruebas de software, ¿sí? Entonces, dice acá que las pruebas de software son parte fundamental del proceso de calidad y adopción de buenas prácticas. Estas deben realizarse en todo el proceso de desarrollo de software de acuerdo con Mera. Este proceso debe incluir, entonces, bueno, acá nos dice unos puntos que debe de incluirse en el proceso. Yo voy a resaltar algunas cosas, pues que son como términos, pero de todos modos les voy a ir también explicando, ¿no? Conceptos. Entonces, ¿qué incluyen esas pruebas? Dice acá que deben incluir el control, la comprobación de resultados, la elaboración de informes de proceso, aplicación objeto de las pruebas y bitácoras de experiencias. Entonces, básicamente, las pruebas de software, muchachos, es entrar a, digamos, a comprobar básicamente que lo que pidió el cliente, todo lo que se dejó definido en la fase de análisis, se cumpla pues obviamente en la fase de desarrollo, ¿sí? Para eso hay unos procesos que pues reúnen estas características y pues también unos digamos como beneficios, ¿sí? Entonces, bueno, dice acá, bueno, eso es como conceptos, Entonces dice acá que los tipos de pruebas y sus características. Entonces dice que las pruebas muestran la presencia de defectos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esas pruebas? Que muestran defectos que pues, se pueden encontrar. Dice que las pruebas son herramientas que facilitan detectar defectos. No obstante, no garantizan que no hayan defectos ocultos y no es una evidencia del que el software esté óptimo. O sea que a pesar incluso que se hagan pruebas, puede llegar a encontrarse errores más adelante que no se hayan detectado con las pruebas de software. Yo creo que estos casos son mucho más claros cuando son proyectos muy grandes, cuando son proyectos a grande escala, donde los desarrollos pues duran años, donde el software es escalable, ¿sí? Donde el equipo de desarrollo es muy grande. Entonces es donde de pronto se llega a presentar ese tipo de errores. ¿Listo? Dice acá que, bueno, esos son los principios. Entonces, el primero es este, el segundo principio son las pruebas tempranas. Dice, encontrar los errores en etapas tempranas permite un importante ahorro de recursos. Yo creo que esto es algo que yo les he comentado a ustedes básicamente desde el primer día de formación, que entre más temprano se llegue a corregir las cosas en un software, pues obviamente nos ahorra tiempo y dinero en un futuro, ¿no? Porque no hay que rehacer tanto. Entonces, existen pruebas que se hacen al principio, bueno, ahorita vamos a mirar eso. Entonces, ese es parte del control de calidad. No es posible realizar pruebas exhaustivas, dice. Hay que realizar un análisis de riesgo para identificar prioridades y tener una óptima toma de decisiones, centralizando esfuerzos y utilizando el talento humano y recursos de manera correcta.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo llegar a revisar el software de principio a fin, detallar cada cosita, porque obviamente eso genera también gasto de tiempo, gasto de recursos, eh, y es prácticamente imposible, sino que hay que saber identificar en dónde posiblemente pueden generarse errores, y ahí es donde se deben de aplicar las pruebas de software. Eso es lo que nos dice acá. Las pruebas dependen del contexto, dice, estas dependen del contexto en el cual se ejecutan, por lo cual se debe dar más énfasis en las que sean para un sistema crítico como para un software financiero, ¿sí? Para el cual se requiere realizar más pruebas en comparación con otras aplicaciones con niveles críticos bajos. Entonces, lo que yo les decía, hay software que son muy grandes y pues ya acá hablan de la importancia, ¿no? No es lo mismo de pronto una aplicación de pronto para inventarios, o bueno, que digámoslo en pocas palabras, que no llegue a generar riesgo financiero, ¿sí? Versus uno que sí lo genere, ¿sí? Entonces no es lo mismo un software de un banco o un software no sé, de pedidos, donde pues obviamente está el factor dinero, a un software de pronto de, no sé, hacer pedidos o sea, de pronto domicilios, o de pronto una veterinaria, donde de pronto el riesgo es más bajo, ¿no? Entonces, no, son dos contextos distintos, y obviamente en uno se requiere ser más exhaustivo por lo delicado de muchas cosas, y en otro pues de pronto no tanto. Agrupación de efectos, dice, las pruebas deben agruparse, la mayoría de fallos operativos se enfocan en un número reducido de módulos. Bueno, entonces se van como agrupando, se van como clasificando, y esa clasificación pues es la que después digamos se va guiando a poder encontrar soluciones. La paradoja de los pesticidas, dice, no hay que repetir la misma prueba varias veces, por lo cual es importante que los casos de prueba se revisen constantemente y escriban nuevos con el fin de encontrar más defectos. Entonces, no es de repetir y repetir, porque como les digo, pues hay que también priorizar, sino es de ir avanzando y generar nuevos para, digamos, la idea es encontrar errores. Ausencia de error, dice, de nada sirve corregir en el sistema si este no cumple con los requerimientos o necesidades del usuario. Entonces, acá obviamente a lo que va es que no podemos ir corrigiendo en el camino si eso a la final no está cumpliendo con las necesidades iniciales del cliente para el software, ¿no? Entonces, no son hacer correcciones en caliente, decir, esto pongámoslo así, ya no, sino que hay que analizar documentación, requerimientos y muchas cosas. ¿Listo? Dice, ahora se pueden ver cuáles son los tipos de pruebas que se pueden realizar. Entonces, las pruebas funcionales, este es el tipo de pruebas que, digamos, dice que plantea esas pruebas se basan en la ejecución y revisión de las funciones y su interoperabilidad con sistemas específicos. Se llevan a cabo en todos los niveles de prueba, buscan evaluar cada una de las opciones con las que cuenta el paquete informático, principalmente en el comportamiento externo del producto o aplicativo. También se las identifica como tipo de caja negra, o sea, pruebas de caja negra. En pocas palabras, muchachos, este tipo de pruebas es un poco muy general, y lo que busca es analizar conceptos o contextos, perdón, muy generales de cada cosa. ¿Listo? No es entrar a mirar en detalle este tipo de pruebas funcionales, sino es ir a mirar, digamos, puntos muy, muy específicos. Por ejemplo, acá tenemos un ciclo que es, por ejemplo, la de pruebas de interfaz de usuario. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es verificar lo que son botones, lo que son formularios, lo que son menús, ¿sí? Que funcionen correctamente. Entonces es empezar a revisar todas las interfaces, todo lo que son interfaces. ¿Listo? Después existe las pruebas de interfaz de compatibilidad. Entonces, por ejemplo, estas son las que nosotros revisamos si funciona bien en todos los navegadores, si es una aplicación móvil, entonces que funcione en todos los celulares, en todos los sistemas operativos, que si funciona en Firefox, que si funciona en Chrome, que si funciona. Entonces es esa parte. Después están las pruebas de aceptación de usuario. Entonces aquí pues lo que hace es entrar a que el usuario, nuestro cliente, realmente apruebe pues el software, ¿no? Digamos las interfaces, que la funcionalidad esté correcta como el usuario la pidió. Entonces esa es otra, ¿sí? Pero miren que son muy generales. Después está la prueba de regresión, en la cual obviamente en el proceso de software se van aplicando cambios, se van aplicando mejoras, correcciones. Entonces es entrar a mirar hacia atrás, ¿cierto? Por eso se dice regresión, si lo que ya funcionaba
en pocas palabras, sigue funcionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede pasar que algo nuevo dañe algo que ya estaba funcionando y pues obviamente está dañando algo viejo. Entonces las pruebas de regresiones también es revisar muy puntualmente ciertas cosas, decir, ah, bueno, esto funcionaba, miremos si todavía funciona, porque como le digo, pues una actualización puede dañar. Pruebas de instalación, entonces aquí nosotros ya lo que hacemos es verificar si se permite instalar correctamente, si se permite instalar, si se permite desinstalar y cosas por el estilo. Entonces, esas son las pruebas funcionales conocidas como de caja negra, que como le digo son muy generales. Después hay otras que son las pruebas unitarias. Esas ya son en detalle, ¿sí? Entonces, las pruebas unitarias, como dice acá, se les conoce como unit testing, que muchos frameworks traen este tipo de, o sea, ya traen un módulo especial para uno diseñar o crear pruebas propias. Dice que son pequeños tests en los cuales se revisa que el comportamiento de un objeto y su lógica funcionan adecuadamente. Por lo general se realizan durante la fase de desarrollo de las aplicaciones o software. Esta es ejecutada por los programadores, aunque también pueden ser realizadas por los que aseguran la calidad, ¿sí? Entonces, en este caso, muchachos, las pruebas ya son a nivel de código, ¿sí? Entonces dice, las razones por las cuales se desarrollan ese tipo de pruebas son que son rápidas de realizar, por lo que se puede realizar una gran cantidad, demuestran que la lógica del código funciona en todos los casos, permite que los programadores entiendan bien el código base, lo que facilita realizar cambios oportunos y se obtendrá un código de calidad. En este caso, muchachos, por ejemplo, una prueba una prueba unitaria es, digamos que usted tiene una clase y la clase tiene un método que recibe, ¿qué le digo yo? Bueno, les voy a poner un ejemplo muy sencillito. Usted tiene un método que se encarga de sumar dos números, ¿sí? Eso es algo que hace el software, suma. Pide dos números y los suma y entrega un resultado. Y usted le va a hacer, obviamente, una prueba unitaria a esa ¿qué? Por ejemplo, a ese método. Entonces, ¿usted qué hace? Usted desarrolla un código, el cual llama, ¿cierto? Usted desarrolla una prueba unitaria en el cual llama a ese método y usted le pasa dos valores que, como muchas veces le he dicho a ustedes, son quemados, ¿no? Entonces usted le pone, por ejemplo, 5 y 7, ¿sí? Van quemados. Usted ya sabe, por el desarrollo de la prueba unitaria, usted ya sabe que la suma tiene que dar 2. Entonces usted puede ahí mismo verificar si lo que está devolviendo ese método de sumar es igual a 12 y pues que, digamos, la prueba unitaria le diga, ok, no sé, método aprobado, método ok, funcionando, o que si no, entonces pues que le diga, hay un error en ese método. Eso es una prueba unitaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces usted la desarrolla como a partir de un código, el desarrollador genera ese código que prueba los métodos, ¿listo? Entonces así pues obviamente ustedes pueden hacer muchas pruebas, por eso dice que son pruebas cortas, por eso dice que se pueden realizar mucho y que las realiza generalmente el desarrollador. Aquí hay varios tipos de herramientas que se pueden encontrar, por ejemplo, para hacer pruebas unitarias. Entonces está unit.net, PHP Unit, JUnit bueno, acá es NUnit, ¿sí? Igual hay varias herramientas y recuerden que en los frameworks también se pueden desarrollar test. ¿Listo? Entonces, estas son las pruebas unitarias, que son más sencillas. Ellas ya entran a mirar el detalle de las pruebas. ¿Listo? Pruebas de integración. Entonces, aquí en las pruebas de integración, lo que hacemos ya es empezar a revisar que si se ha desarrollado módulos muy grandes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un área de compras o un área de facturación, un área de pedidos, un área de inventarios, es empezar a revisar que, digamos, de manera conjunta esos módulos estén funcionando bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mirar que, por ejemplo, el módulo de inventarios y el módulo de compras, ¿sí? Cuando un cliente va a comprar algo, pues va a usar parte del módulo de compras, parte del módulo de inventario, entonces mirar que la información esté pasando bien. Por ejemplo, que si compró 5 pares de zapatos, pues mirar que en el módulo de inventario se resten esos 5 pares de zapatos, ¿sí? Y así sucesivamente. Acá hay dice que hay varios tipos de pruebas de integración de esas.
Entonces está la integración incremental, que dice que se prueba el nuevo componente en conjunto con las que ya se probaron y se incrementa progresivamente con los nuevos componentes que se probarán. Entonces ¿sí? Van tomando como diferentes componentes o módulos y se van aumentando y se va, digamos, como generando un efecto de bola de nieve. ¿Listo? Está el descendente, que dice, también conocida como top-down, se realizan siguiendo el flujo de control, ejemplos desde la interfaz, desde la GUI o menú principal, y los componentes o sistemas se sustituyen por stubs. Ascendente, también conocido como bottom-up, las pruebas se ejecutan desde la parte inferior del flujo hacia arriba y los componentes o sistemas se distribuyen por controladores. ¿Listo? Después está el incremental, también conocido como Big Bang, se prueba cada componente por separado y al final se integran todos de una vez realizando las pruebas unitarias. Y combinada se desarrolla combinando el enfoque ascendente y descendente, pero hay que realizar una planificación para que los componentes individuales se encuentren en el medio. Entonces, estos son los tipos de pruebas que existen de integración. Y por último, están las pruebas no funcionales, las cuales pues lo que hacen en pocas palabras es revisar pues aspectos ya no funcionales del proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pruebas de carga. Entonces lo que hacen acá, por ejemplo, es hacer también pruebas, digamos, de que les lleguen 1.000.000 de registros o que le lleguen varias conexiones al tiempo, varias peticiones al tiempo, para mirar si el software responde correctamente. Lo mismo pues la prueba de rendimiento, dice que se calcula la respuesta del programa con diferentes medidas de petición de usuario, ¿sí? Entonces revisar si está cumpliendo. También es las pruebas de volumen, o sea, todo tiene que ver con la cantidad de datos, ¿no? Con la información. Pruebas de estrés, lo mismo, todo va, digamos, en cuanto a que el programa responda, que no se quede ahí pensando, colgado, o que se crashee, ¿sí? Entonces, cosas por el estilo. Pruebas de configuración, dice, aquí se valida qué efectos en el desempeño tienen los cambios de configuración que se puedan aplicar como en diferentes hardware, software, versiones. Entonces, probar qué pasa si cambio de sistema operativo, qué pasa si cambio a un computador más viejito, qué pasa si cambio, porque todo eso está dentro de, digamos, la parte inicial o fase inicial del proyecto, ¿no? En la documentación, todo esto nosotros lo dejamos definido. Bueno, está prueba de resistencias, pruebas de volumen y pruebas de usabilidad. ¿Listo? Entonces, y las pruebas de rendimiento, dice acá, estas pruebas sirven para evaluar lo rápido que el programa realiza una tarea en condiciones específicas de trabajo. También evalúa la escalabilidad, fiabilidad y uso de los recursos. Bueno, aquí ya les van a mostrar unas ventajas, desventajas. Pues las ventajas obviamente va a ser siempre en pro de la calidad, de revisar mejor las cosas, de corregir obviamente antes de entrar a producción el software. Y las desventajas pues obviamente va a ser siempre que va a ser más tiempo, más costoso, se va a generar más recursos, pero obviamente es necesario. Las pruebas, digamos, en proyectos pues más que todo grandes, son netamente necesarias porque pues obviamente es mucho más costoso de pronto un error en producción que puede generar, pues dependiendo lo que decíais del software, muchos millones de pérdidas, pues de pronto sí invertir en un costo que podría perfectamente corregir eso. Bueno, los casos de pruebas. Entonces acá dice que son los documentos de los productos que se generan al momento de realizar una prueba de software, en el cual se plasman las precondiciones de entradas y resultados esperados, ¿sí? Como si fuera un proceso, incluyendo la implementación correcta, la identificación de errores, el chequeo de la calidad y otra información consideradas importantes. En general, no hay una plantilla específica, solo la bitácora, la lista de chequeo e imágenes en la cual se registran las no conformidades que se encuentran en las pruebas. Nosotros ya hemos hecho, o ustedes ya han hecho, perdón, algunos casos de pruebas, como son listas de chequeo, que es como la más usada, o bitácoras, y obviamente también se puede, digámoslo así, respaldar en imágenes, ¿cierto? Listo. Entonces acá nos dice cómo es como el ciclo de unas pruebas de integración. ¿Listo? Entonces dice acá que el líder de proyecto es el que se encarga de crear un plan de pruebas, ¿sí? Entonces el plan de pruebas es, digamos, organizar el objetivo de las pruebas que se van a realizar, es mirar también cuántas pruebas se van a hacer, ¿sí?
es definir, por ejemplo, cuáles son los criterios de aceptación de esas pruebas y el alcance de esas pruebas. Después de eso también va el conjunto de pruebas, es crear un conjunto de pruebas en el cual pues lo que se hace es como empezar a agrupar dependiendo de las pruebas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es que estas pruebas son para revisar el carrito de compra. Bueno, entonces se empiezan a agrupar. Estas pruebas son para revisar el registro de usuario. Entonces revisemos el test. Es empezar a agrupar. Y después lo que hacemos es empezar a asociar esas pruebas, ¿cierto? Con los, digamos, con los requerimientos o las historias de usuarios. Empezar a decir, bueno, esto se asocia con esto y así sucesivamente. Después de eso, lo que se hace es asignarles un especialista, ¿sí? Que pues es el que se va a encargar de ejecutar esas pruebas, ¿de acuerdo? Ahí ya después pasamos a las especialistas de pruebas. Acá ya empezamos en el área, digamos, de ejecución de las pruebas como tal. Entonces dice asignar configuraciones. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es mirar qué sistema operativo va a ser, bajo en qué entorno, digamos, se van a ejecutar las pruebas, ¿sí? Entonces, si va a ser en móvil, entonces qué celular, bajo qué sistema operativo, si es en sistema operativo de escritorio, entonces si es Windows, si es Linux, si es Mac, bueno, todas esas cositas. El internet, toda esa parte es importante, la velocidad de internet, todo eso. Después de eso ya asignamos aquí al probador, o sea, el que ya ejecuta, ¿cierto? Ya es el que ejecuta como tal. Y él es el que empieza a ejecutar, entonces ya empieza acá el proceso de ejecución de cada prueba. Cada prueba que pues, ya previamente se ha diseñado, entonces cuando se llega a encontrar un fallo, ¿cuál es la finalidad de una prueba? Pues obviamente encontrar fallos. Entonces, encontraron que el carrito de pruebas, por ejemplo, cuando se hace la compra no genera, por ejemplo, un archivo, no permite descargar, por ejemplo, el comprobante. Ejemplo. Entonces se encontraron un fallo porque pues, la documentación, bla, 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 decía que el cliente cuando compra los productos permite descargar un comprobante en PDF, digamos. ¿Sí? Era el requerimiento. Entonces no lo encontró, entonces se encontró un fallo. ¿Qué pasa? Cuando se encuentra un fallo se empieza a registrar esas no conformidades, ¿de acuerdo? Entonces se empiezan a registrar en donde, en las bitácoras o en las listas de chequeo, en lo que se haya creado. Ahí es donde dice que se realizan las bitácoras con imágenes, con registros, o sea, evidencia de qué fue lo que pasó. ¿Listo? Entonces después de eso lo que se hace es asociar al caso de prueba en ejecución. ¿Listo? Entonces ahí ya nosotros lo que hacemos es, digamos, asociar eso, digamos, a dónde o a qué requerimiento o a qué historia de usuarios pertenece esa no conformidad. Y una vez ya se haya detectado el error, se haya dicho a qué pertenece, entonces empezamos a almacenarlas. ¿Esto para qué? Pues para que más adelante ya el equipo de desarrollo, es a los que se les pasan esas no conformidades para que empiecen a hacer las correcciones. ¿Listo? Y sigue el ciclo normal y digamos que esto se hace hasta que se termina de ejecutar todas las pruebas. Una vez ya no se encuentren más, entonces ya no existen más casos de prueba, entonces pruébalo, entonces ya se termina, ya es como la salida, ¿listo? Entonces ese es, digamos, el ciclo de unas pruebas de integración. Acá nos dice que debe tener un caso de prueba, entonces una identificación, un nombre, una descripción. Bueno, yo les voy a pasar un archivo Excel con unos ejemplos y unos principios, digamos, de cómo es un caso de prueba, ¿cierto? Que cumplen con estos criterios y pues también para que ustedes la tengan como base para diseñar o pues pueden incluso llegar a usar ese caso de prueba. O sea, la plantilla donde se registra. Por último, dice acá desarrollo guiado por pruebas. Entonces, aquí ya nos habla de lo que es el TDD, que es desarrollo dirigido por pruebas. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en, desde el inicio del desarrollo del proyecto, ¿cierto? Por eso dice acá que se combina con el desarrollo ágil, se empiezan a hacer pruebas. Incluso el TDD lo que nos dice es que podemos empezar a hacer, primero se hacen las pruebas o se diseñan las pruebas antes de empezar a hacer el código. ¿Listo? Para eso, esos TDD se pasan en, digamos, tienen tres estados. El rojo, que es hacer que las pruebas fallen, ya les voy a explicar bien. El verde, hacer que las pruebas pasen. Y el refactory, que dice corregir errores de lógica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá dice, el proceso de diseño de software combina el TDD con metodologías ágiles, sería el siguiente. Primero, por ejemplo, la historia de usuario. El cliente escribe su historia de usuario.
Después pasamos a la aceptación de la historia de usuario, que sabemos que es cuando el cliente dice, ah, listo, sí, me parece que está bien, todo el equipo lo aprueba. Punto de aceptación es, digamos, como cuando se alcanza. Y dice acá, se selecciona el punto de aceptación más sencillo y se transforma en una prueba unitaria, ¿sí? Todavía no hemos entrado a desarrollar, pero ya tenemos una prueba unitaria, o sea, ya tenemos algo para probar. Se verifica que esta prueba falla. ¿Por qué tiene que fallar al principio? Pues porque obviamente no hemos hecho el código, ¿sí? Entonces, digamos, usted dice, es que este tiene que sumar, el software tiene que sumar dos números y darme la respuesta. Yo primero desarrollo la prueba es esa, que digamos, vamos a probar que al darle dos números me genere la suma de esos dos números, ustedes se verifican, y obviamente va a fallar porque todavía no hemos hecho el código. Por eso dice acá que el rojo hace que las pruebas fallen, porque obviamente no hay nada. Después de eso, ¿qué hacemos? Basados en eso, hacemos el código para que la prueba se apruebe, ¿sí? Entonces dice, bueno, es que aquí la prueba me dice que al pasarle dos números tiene que darme la respuesta. Entonces ahí sí yo paso a codificar y creo un método que al recibirle dos números pues me genere la suma y me devuelva la respuesta, que es la suma de esos dos números. Ok, pasamos a verde, ¿sí? Después de eso, ¿qué se hace? Las pruebas se tienen que generar de forma automática porque pues obviamente son muchas pruebas las que se van generando y la idea es irlas creando para que solitas se vayan diseñando, pruebas unitarias pues automatizadas, ¿listo? Después de eso se vuelve a escribir el código para que quede limpio. Esto es este mismo de acá, el refactoring. Entonces ahí ya empezamos a decir, bueno, listo, entonces como yo hice el código que funcionara, pero no sé, le metí 20 if anidados uno dentro de otro, ¿cierto? Un if dentro de otro if, dentro de otro if, dentro de otro if. Entonces ya uno empieza a decir, bueno, mejoremos ese código porque está como muy feo. Funciona, ¿cierto? Pero como que no es lo más adecuado. Entonces de pronto ya lo pasamos a un switch case con más cositas, validamos de pronto, bueno, muchas cosas. Entonces lo que hacemos acá es eso, hacer un refactory, o sea, revisamos cómo podemos mejorar ese código inicial que está cumpliendo, pero ya lo mejoramos. Y volvemos al punto 3, dice acá, que es el punto aceptante. Entonces ahí ya es para una nueva prueba, pues de algo nuevo, ¿listo? Entonces, bueno, acá ya nos dice los beneficios de usar esa metodología. Entonces implementación, te dice un proceso, y acá pues es lo que les estaba explicando hace un momento. Entonces empieza con las pruebas al principio debe fallar, por eso es rojo. Ahí es donde el primer momento es escribir las pruebas primero y después refactorizar el código, pero les decía que primero se crea la prueba, obviamente por lógicas razones va a fallar, y después sí ya lo que hacemos es empezar a crear el código. Dice, escribimos el código mínimo para que la prueba pase, ¿sí? Lo más sencillo, sin empezar a mirar si está bien, o sea, si está bien, digamos, el código, si es extenso, si es corto, no. Lo importante es que funcione. La prueba de pasar, o sea, ya de pasar a verde, ya me dan una respuesta. Y después ya empezamos a hacer un refactory de ese código. Entonces ahí es donde ya empezamos a mejorar el código y lo que les estaba explicando hace un momento. ¿Listo? Entonces, ese es el material, muchachos, la verdad, muy interesante. Esto digamos, muy bueno. Entonces ahorita sí vamos a mirar las evidencias. La primera evidencia es un taller sobre la codificación de módulos de software. Dice, una solución de software es un conjunto de elementos enfocados al tratamiento de administración de datos. Acá nos dice qué tenemos que hacer, y la primera evidencia, ¿cierto? Es un taller. Entonces el taller dice que debe, es responder a estas preguntas. ¿Qué tipo de pruebas de software existen? Entonces implique sus características. Según la consulta que realizó, ¿qué tipo de pruebas se adaptan mejor al proyecto que está desarrollando? Investigue e instale una herramienta de pruebas de software en su computadora, una de su gusto. Con las herramientas instaladas realiza una prueba básica de la solución de software. Incluso Postman puede ser una herramienta de testing, porque con esa podemos probar la API, ¿no? Elabora un resumen de las pruebas que realizó. Se debe seguir. Bueno, entonces este es un taller. La primera evidencia es un taller. La segunda evidencia ya es realizar un plan de software. Dice acá que para realizar la presente guía hay que revisar, dice, elemento a tener en cuenta para realizar el plan de pruebas de software: analizar los requerimientos de software, ¿cierto? Identificar las funcionalidades existentes, ¿sí? Identificar las funcionalidades nuevas a prueba. Entonces, acá nosotros analizamos a qué le vamos a hacer pruebas. Acá, digamos que se analiza cuáles en teoría ya se han probado, pues como es la primera vez, pues por el momento no tenemos ninguna funcionalidad, digamos,
ya aprobada. Eh, Después vamos a identificar las funcionalidades nuevas a probar. Entonces aquí ya es donde entramos nosotros a decir cuáles vamos a probar de esas que hemos analizado. Definir una estrategia y criterios para realizar las pruebas, que era lo que estábamos viendo allá, que decir el alcance, a cuáles vamos a hacerle pruebas, organizarlas, agruparlas, aplicarlas. Bueno, identificar los entornos de trabajo requeridos, ustedes, lo que decía ya, bajo qué software, qué sistema operativo, a qué velocidad de internet, bueno, todo eso, bajo qué hardware también. Establecer metodologías, procedimientos, cronogramas y planificación de las pruebas. Entonces, obviamente eso debe tener, pues, digamos, su respectiva cronograma, fechas en las cuales se van a ejecutar. Entregar el diseño de los artefactos o instrumentos para llevar el registro, seleccionar las posibles utilidades o herramientas para implementar las pruebas. Entonces, bajo qué herramientas van a usar. Identificar riesgos y contingencias. Entonces, los riesgos es que, no sé, pues, digamos que el lunes es festivo. Entonces, eso es un riesgo, hay que mirar qué contingencia es. Que posiblemente la herramienta que vamos a usar solamente me permita hacer 5 pruebas gratis y me toca después pagar. Entonces, hay una contingencia. Entonces, ¿cómo revisamos? Usar más herramientas, cosas por el estilo. Y ya, de resto es eso, presentar el plan de pruebas del proyecto. ¿Listo? Aquí nos dice que en PDF mínimo 4 hojas. Y por último, definir casos y ambientes de pruebas. Entonces, perdón, acá diseña casos y define el ambiente de pruebas del software según el proyecto. Entonces dice acá que diseñó un formato o artefacto de los casos de pruebas de la solución de software teniendo en cuenta la siguiente estructura. Entonces, esto es el formato que yo les voy a pasar. ¿Listo? Entonces, es este formatico. Espérenme, les muestro. Ya se nos va a terminar el tiempo. Entonces, es este formatico. Básicamente tiene los puntos, pues obviamente yo lo generé con IA, pero me generó, digamos, la estructura, la organización y pues como le digo, nos sirve como ejemplo para que ustedes pues puedan basarlo. Listo, yo les voy a pasar esto al grupo para que ustedes tengan como base y pues ahorren un poquito ahí de trabajo con esto. Y es entonces eso. Bueno, muchachos, no alcanzamos hoy, no alcanzamos a ¿qué? Hacerlo de Android, porque pues, me pidieron el favor de me pidieron el favor de que, pues obviamente el acompañamiento de parte de bienestar, de parte de la enfermera que también es de bienestar del aprendiz, para darle la información. Entonces vamos a dejar esa parte de móviles para dentro de 8 días. Igual yo estoy acá preparando el ejemplo, les voy a mostrar rápidamente en qué va. Entonces es un ejemplo, pues primero iniciar con la parte visual. Entonces vamos a generar de pronto 3 espacios. Entonces les voy a explicar un poco qué es un linear layout, qué es un counter layout, digamos cómo trabaja. Bueno, este se me descuadra un poquito. Sí, básicamente es eso. Me toca revisar por qué es eso. Entonces es mirar esos controles, mirar a nivel de XML cómo funcionan, qué son, digamos, lo que nos está pidiendo acá. A veces genera errores, que es por ejemplo crear, cómo traer imágenes, cómo generar, por ejemplo, crear ese strings, ¿cierto? XML, para qué funciona o para qué nos sirve definir estas variables, cuál es la finalidad. Y vamos haciendo pues primero la parte de interfaces, un ejercicio que nos va a permitir a nosotros crear, no sé por qué eso está así. Bueno, es que estaba con muchos, no sé por qué. Entonces es esta interfase. Sí, vamos a buscar, yo voy a usar la API de Pokémon, pero pues obviamente sabemos que ya la API está desarrollada en todos los proyectos. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde les voy a mostrar entonces cómo se crean estas interfaces, cómo podemos corregir errores, cosas por el estilo. Bueno, lo vamos a dejar para la siguiente clase, para tener más tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. No, instructor, por el momento no. ¿No? Listo. ¿Alguien más? No sé, Joan, Andrea, José, los dos José, Leonardo, Miguel. Wolf, nunca sé quién es Quedó claro, Wolf, profe. el nombre de quién es del aprendiz. Cuénteme. Profe, soy yo, Iván. Ah, Iván, hola. Ah, verdad, sí, no me acordaba, sí, verdad. Me acordaba cuando las primeras sesiones del año pasado, sí, ya me acordé. Listo. ¿Cómo entro con el ese? Ah, ok. Listo, sí, que no me acordaba.
Listo, muchachos. Entonces, sí, dejemos la sesión para la próxima semana, que ya tenemos más tiempito. Entonces, para poder explicar, porque siempre es bastante extenso esa primera parte, que es como la parte gráfica. Y después, obviamente, va a ser mucho más extenso la parte de programación. Se nos va a ir por lo menos unas 3 sesiones, una en la parte gráfica y 2, por ejemplo, en código, para explicarles cómo funcionan, al menos lo más básico y esencial del tema. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar la sesión hasta acá. Eh, Cualquier cosa, pues nuevamente ustedes saben, me escriben por interno. Las evidencias, por favor, si tienen evidencias, me piden para que les vaya habilitando. Por favor, aprovechemos, ya casi terminamos esta fase de ejecución, estamos muy cerca. Entonces quedo pendiente. Bueno, muchachos. Listo, muchas gracias, doctor. Listo, muchachos. Una feliz noche y nos estamos hablando entonces. Buenas noches, gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien.